El lunes pasado comenzamos el tiempo ordinario, recomenzamos, mejor dicho. Habíamos vivido ya 8 semanas del tiempo ordinario que fueron interrumpidas por el miércoles de ceniza. El domingo terminamos el tiempo de Pascua y el lunes recomenzamos el tiempo ordinario. Lo comenzamos con una fiesta hermosísima, que es la fiesta de Santa María, Madre de la Iglesia. Y también los 2 primeros domingos, después de haber recomenzado este tiempo, son 2 domingos especiales, comenzando con este domingo, el domingo de la Santísima Trinidad, y el domingo que viene, el domingo del Corpus Christi. Yo no voy a meterme en una disertación teológica sobre la Santísima Trinidad, no soy tan atrevido como para eso, y los aburriría enormemente y me enredaría yo y terminamos nadie entendiendo nada, empezando por mí. Porque intentamos explicar de una forma racional y lógica a Dios, y Dios no es explicable, y muchísimo menos cuando te metes en el tema trinitario. A Dios sí lo podemos conocer con nuestras limitaciones y hasta cierto punto vemos destellos de ese Dios que vamos descubriendo como un Dios que se manifiesta como Padre y como Hijo y como Espíritu, un Dios creador, un Dios encarnado y un Dios que da vida. La Trinidad, sí, algo que sí nos recuerda es que Dios es para ser vivido. Dios no es para ser ni entendido ni explicado, porque Dios no es un fenómeno físico. Dios es una experiencia muy profunda y es una experiencia para ser vivida con Dios, en Dios y para Dios. En nuestra tradición judeocristiana decimos que hay 3 momentos, por así decirlos, 3 lugares donde Dios se autorregala, donde Dios se va comunicando contigo y conmigo con todas las limitaciones que tenemos. El primer lugar es la creación, en este planeta maravilloso Tierra, en estas galaxias, en este universo que parece que es infinito, porque mientras más exploramos, más descubrimos. La creación que se manifiesta como días calmados y días como la tormenta que viene dentro de unos minutos. La creación, dice San Buenaventura, que es la primera Biblia, el primer texto donde el ser humano puede ir descubriendo cómo es Dios. Hace el martes, la primera lectura de la misa diaria tomada del libro de Siráside hablaba de la creación como chispazos de un Dios que es maravilloso. Y decía el sabio que escribió ese libro, si los chispazos son tan hermosos, ¿cómo será el que los creó? Eso es un texto muy hermoso del Siráside. El segundo lugar donde Dios nos habla y se autocomunica y se acerca a ti y a mí es en las Sagradas Escrituras, que es una colección de textos, de una vivencia de un pueblo con Dios y Dios con ese pueblo. Y el tercer lugar donde descubrimos que Dios comunica su misterio y su amor es lo que llamamos la tradición viva de la fe de la Iglesia. Un peregrinar de 2000 años donde la Iglesia ora, la Iglesia canta, la Iglesia proclama y vive una experiencia muy profunda de Dios. 3 lugares: la creación, las Escrituras y la experiencia de fe de la Iglesia. Y con todo y eso nos quedamos cortos, gente, Con todo y eso no llegamos a ver a Dios en su infinitud, no podemos. La tradición judeocristiana dice que moriríamos, ya que vivimos atrapados todavía en este tiempo, en la carne y en el espacio. La Trinidad nos recuerda de que somos seres creados, no somos Dios, no somos el Creador, somos seres maravillosos, pero somos seres también limitados, somos criaturas. Alguien nos hizo, no nos hicimos a nosotros mismos. Somos pequeños y somos grandes ante este misterio enorme
que llamamos Dios. Hay todavía un gran o pequeño espacio entre el Creador y la criatura. ¿Ustedes se acuerdan que en los años 70 y pico, principios de los 80, se hizo muy popular en los posters la pintura de la creación de Adán en la Capilla Sixtina de Michelangelo, donde en el techo este genio que fue Michelangelo pintó la creación de Adán? ¿Se acuerdan de esa pintura? Y lo más curioso de esa pintura, ¿quién se acuerda? Los dedos, el dedito de Dios y el dedito de Adán parecen tocarse, pero no se tocan. Hay un pequeño espacio entre los dos dedos, y Michelangelo, que era un hombre muy sabio y con una gran religiosidad, sabía que los dos deditos no se podían tocar. Quedaba siempre una separación entre la criatura y su creador. Y con todo y eso, a pesar de que hay un gap, hay un espacio entre tú y yo y el creador, somos capaces de descubrir los destellos de Dios. Destellos que son maravillosos. Yo busqué en el diccionario la palabra destello y decía que era una chispa o un rayo intenso pero muy corto, de poca duración, que decía que se enciende y se apaga casi simultáneamente. No podemos ver, no podemos sentir, no podemos percibir y contemplar a Dios en su infinitud, porque como dije anteriormente, moriríamos. Los místicos y las místicas lo saben perfectamente porque se han acercado y se han quedado sin poder hablar, pero podemos ver las chispas y podemos descubrir los destellos de Dios en el camino. 3 destellos que hoy celebramos del misterio que no podemos explicar, pero que podemos percibir y podemos vivir y podemos amar. 3 destellos. El primero lo escuchamos en la primera lectura de hoy del libro del Éxodo. Moisés subió de madrugada al monte Sinaí. Y la experiencia de Moisés está envuelta en el misterio. El monte Sinaí, cuando leemos este texto completo, se cubrió de unas nubes, se veían relámpagos, truenos, y con todo y eso, en ese misterio, Moisés percibe la presencia de Dios que se autocomunica. Y en el texto hay unas palabras bellísimas dichas por este misterio Dios mismo, y le dice a Moisés: yo el Señor, yo soy el Señor, y soy compasivo, y soy clemente, y soy paciente, y soy misericordioso, y soy fiel. Moisés, ante este destello, envuelto en el misterio, dice el texto que se postró en tierra y adora. Y se atreve a decir algo increíble. Le dice a Dios: dígnate venir con nosotros, aunque seamos cabezones, y perdónanos, pero ven con nosotros y haznos tuyos. Si el primer destello de Dios, Moisés lo descubre como la pura compasión, se proclama como pura clemencia, pura paciencia, misericordia y fidelidad, pues yo también, y creo que tú también, le dirías a ese misterio: óyete, dígnate a venir con nosotros. Yo quiero que camines con nosotros, quiero que seas parte de nosotros, quiere que nos hagas tuyos. Por muy tercos, por muy pecadores y muy cabezones que seamos, misterio que eres tan increíble, misericordia, compasión, clemencia, paciencia y fidelidad, oye, dígnate a caminar con nosotros. No te quedes envuelto en la nube. Camina con nosotros, por muy limitados que seamos. Segundo destello está en el comienzo del Evangelio de San Juan, el prólogo que leímos todos los días, fiestas de Navidad. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo humano. Su autocomunicación ahora ya va a no ser en la nube del Sinaí, en los relámpagos y en los truenos, va a ser en el Hijo. Y ya Dios va a ser un poco más conocible porque ahora está mediado
por la humanidad de Jesús de Nazaret. Es un Dios que descubrimos encarnado en el hermano mayor, en Jesús. Descubrimos el rostro de Dios en cada gesto, en cada palabra, en cada acción, en cada silencio de Jesús de Nazaret. La compasión, la misericordia, la fidelidad, la paciencia, la clemencia ahora es mediada a través del Hijo. Hay un texto bellísimo también en el Evangelio de Juan, donde Felipe le dice: muéstranos al Padre. ¿Y se acuerdan la respuesta de Jesús? Tanto tiempo contigo, Felipe, y aún no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Yo soy el Dios encarnado, donde ahora soy mucho más accesible en cada palabra y en cada gesto. Y tercer y último destello. Lo oímos el domingo pasado en el Evangelio, también de Juan, y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. El resucitado Cristo sopla aliento de vida y sopla su propia vida sobre sus amigos que estaban medios muertos. Y yo decía que era como el Dios creador en la historia del Génesis, que sopló aliento en una figurita de barro, que no fue hasta que sopló aliento en sus narices, aquella figurita de barro se hizo radiante y luminosa y fue un ser humano. La secuencia de Pentecostés que leíamos el domingo pasado, que es una secuencia bellísima, describía a este tercer destello de Dios con palabras increíbles. Le decía que ese destello de Dios, Espíritu, era amable huésped del alma, que era pausa en el trabajo, que era brisa, que era luz santificadora, que era un destello que lava, que fecunda y cura, que doblega, que calienta, que endereza, que es un destello de luz que penetra, que es dador de dones, que es fuente de consuelo, que da virtudes, que da méritos, que da una buena muerte y da un gozo eterno, y lo llamaba Padre de los pobres. Bellísimo destello de Dios, maravilloso destello de Dios, un destello que se comunica como vida, como fuerza, como viento, como misión, como unidad en la diversificación, un destello que se comunica como belleza, incluso como alegría y como gozo. Un destello encendido de Dios, un destello, el tercero, que es realmente el comunicador de la belleza de Dios. Yo te invito en esta tarde, vigilia de la Trinidad Santísima, que tomes un momento en silencio y demos gracias a Dios por tantísimos destellos de Dios en nuestro caminar. Si tú y yo de verdad tomamos el tiempo para mirar el camino andado, veremos nuestra vida marcada con momentos increíbles donde chispas vivas de Dios nos han iluminado en nuestro interior. Y habrán sido rápidas y se habrán apagado rápido, y después han venido otras nuevas. Y hemos ido en el camino percibiendo a Dios, hemos ido en el camino oliendo a Dios, sintiendo a Dios y descubriendo a Dios como destellos. No lo podemos descubrir en su infinitud, porque todavía tú y yo somos seres finitos. Todavía estamos atrapados en el tiempo y en el espacio. Llegará el momento al final del camino en que ya no será un destello, una chispa que se apaga y se enciende. Dios será nuestra luz, y Dios será la patria verdadera donde llegamos, y finalmente podremos ser uno con aquel que no tiene principio ni fin, que es luz propia. Así que tomemos un momento en silencio y le pedimos al Señor que no deje de dar destellos de su misterio y su vida en nosotros. Dar gracias por un Dios que se manifiesta como pura clemencia y misericordia, un Dios que se dignó hacerse humano como tú y como yo en su Hijo, y un Dios que es consuelo, camino y fuerza en el camino.
Demos gracias a Dios por tantos destellos en nuestro caminar.